Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este importante seminario que organizamos desde el Senado de la República con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No podía ser de otra manera, puesto que la materia de esta importante reunión tiene que ver precisamente con la paridad de género rumbo al 2018. En primer lugar, quiero agradecer la presencia, por lo tanto, de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yanine Otálora. Gracias, como siempre, presidenta magistrada. También, por supuesto, la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz. Gracias, Lorena. Mónica Macice, que viene desde el Instituto Nacional Electoral con una gran trayectoria en esta materia. También gracias, Mónica. Y por supuesto, como siempre, lo dejo al final al doctor Santiago Nieto, que es nuestro aliado, un gran conocedor estudioso desde hace mucho tiempo, lo podemos constatar en los libros que él ha publicado. No es nuevo en esta materia, es un hombre ya con mucha experiencia y conocedor de los derechos humanos de las mujeres, y esa perspectiva de género en sus libros le hace a él un aliado imprescindible para todas nosotras, al doctor Santiago Nieto, que es nuestro fiscal en la FEPADE. Muchas gracias por estar acá. Por supuesto, como bien decía la presentadora, esta es una alianza que hacemos las tres presidentas de la Comisión de Justicia, la senadora Pilar Ortega, la senadora presidenta de la Comisión para la Igualdad, la senadora Diva Damira Gastelum, y su servidora. Nos importaba mucho darle un contexto plural a este seminario. Más allá de cómo vaya a darse la contienda electoral el año que entra a nivel federal, en los estados y en los municipios, es muy importante que tengamos una primera alianza entre nosotras para evitar que nos vean desunidas, y entonces por ahí sigan abriéndose esas especies de cuñitas donde entra la humedad, donde sigue entrando el sistema patriarcal, haciendo de las suyas y evitando que desde las instituciones que hemos creado se puedan asegurar que haya contiendas que estén inscritas en el respeto de la Constitución y, por supuesto, también de los tratados que hemos signado y de las leyes secundarias que también existen. Y donde no existen, insisto, Constitución y tratados internacionales. Más allá de distintos manuales, normas, protocolos que ya empiezan a tomar una relevancia importante, que si bien no son obligatorios, sí sirven para orientar cómo tiene que ser el ejercicio de las y los funcionarios y asegurar el cumplimiento de la Constitución. Vamos a seguir haciendo nuestro último esfuerzo para seguir modificando la Constitución. Sobre todo nos quedó pendiente en el artículo 41 de la Constitución establecer la paridad, no solamente en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos locales, sino en el tercer orden de gobierno. Pero como ustedes comprenderán, hay muchas resistencias, pero estas alianzas que hemos tenido, particularmente en el Senado de la República, de las senadoras de todos los partidos políticos, ha dejado muy buenas experiencias y sobre todo ha concretado reformas trascendentales que están inscritas en el Diario Oficial de la Federación. Esa es la gran diferencia. Visibilizarla es lo primero que tenemos que seguir dirimiendo con todas y todos ustedes. ¿Hay una diferencia entre la O y la A? Sí, perdónenme, pero sí la hay, porque la oralidad está conectada con el pensamiento. Y entonces, si en el pensamiento seguimos invisibilizando a las mujeres, entonces eso sigue trascendiendo a todo lo demás. De tal manera que la A es muy importante. No le hagan caso a la Real Academia Española de que el lenguaje neutro, el masculino, ahí vamos todas. No, no es verdad. Y entonces, en esta
en este gran cometido de transformación, de deconstrucción de las estructuras que instituciones como esta, como la RAE, pero otras instituciones no solamente visibles, sino aquellas invisibles, siguen manteniendo a las mujeres en una discriminación, en una exclusión. Démonos cuenta de eso. Hace rato hablaba con compañeras que están aquí y efectivamente hablamos anecdóticamente de esas instituciones invisibles que siguen manteniendo a la mujer excluida y marginada, y no como sujeta de derechos que debe ser. Y esas instituciones son las familias, siguen siendo las religiones, siguen siendo las comunidades, siguen siendo ahora las instituciones visibles, la educación, el derecho. Es decir, hay instituciones que son invisibles y hay instituciones que son muy visibles. Entonces tenemos que deconstruir ambas. Las que nos cuesta más trabajo son las invisibles. Y por lo tanto es muy importante que en este evento, y así debería ser de ahora en adelante, también en los partidos políticos y en las organizaciones, hay que integrar a los hombres, como hoy estamos integrando a los hombres en esta discusión. Porque queremos no solamente que las mujeres cambiemos y nos demos cuenta de que somos sujetas de derechos, que nos demos cuenta de que tenemos muchos derechos que no se nos reconocen, que a veces nos sentimos solas y que no hay que sentirnos solas, porque nuestros derechos son de todas. Ese espacio está ahí, ya tiene muchas decenas de años ahí. Desde el en caso en México, el primer congreso feminista en Yucatán hace 100 años, pues desde entonces las mujeres se juntaron, porque había que juntarse y entonces había que fraguar, pensar entre todas, incluso se me permite utilizar una palabra, hasta confabular, ¿no? ¿Sí? Y ahí estamos y hemos seguido durante años y bueno, y unas batallando y por fin logramos que después de que el general Cárdenas archivó la reforma en materia constitucional para reconocer la igualdad de las mujeres para votar y ser votadas, pues finalmente, qué curioso, el presidente más conservador del siglo pasado lo concreta. Y hay que leer lo que discutían los señores en el Congreso de la Unión. La Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, y esas discusiones que daban algunos señores en contra y algunos a favor, decían, la A tiene que ser muy importante, y los otros decían, no hay necesidad, ¿y para qué queremos que voten? Ahora van a salir a trabajar y van a querer otros derechos. Y no sé. Todo eso está en el día de debates, todo eso se discutió, y es tan actual ahora en el siglo XXI, tan actual. Por eso es muy importante integrar a los hombres en esta discusión, porque curiosamente, particularmente, de manera muy especial, los hombres, la verdad, son los que tienen que cambiar. Bueno, si nos dice la encuesta última de que antes 2 mujeres no padecían violencia y solamente una, y ahora nos dicen que es al revés, que de 3, 2 mujeres sufren violencia y no una, o sea, es decir, va avanzando. Necesitamos que los hombres cambien. Necesitamos que los hombres se incorporen en esta dinámica. Necesitamos que los hombres trabajen junto con nosotras para construir la sociedad equivalente, de equivalencia humana que necesitamos construir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, claro que tenemos que trabajar también de manera sistémica para empezar a ver cuál es la diferencia de sexo y género. Hay diferencia, hay que empezar también por eso. ¿Cuál es la diferencia de equidad e igualdad? No es lo mismo. Ya no deberíamos usar, para el caso de los derechos de las mujeres, cualquier derecho, no deberíamos hablar ya de equidad. Por cierto, hace muchos años, en la primera etapa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres le recomendó al Estado mexicano, no uses equidad. Yo era consejera consultiva entonces de la Junta de Gobierno. Patricia Espinosa Torres era la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y lo primero que nos llega es eso,
A ver, no es pro equidad, es pro igualdad. Ya dejen de usar equidad. Seguimos batallando. Entonces hay que ver la diferencia de equidad con igualdad. Pero también ya eso es lo que tenemos que entrar ahora, y seguramente eso se va a ver en los talleres con las expertas y los expertos, es cuál es la diferencia de igualdad a igualdad sustantiva, queridas compañeras y compañeros. Hay una gran diferencia de la igualdad a la igualdad sustantiva, o igualdad abstracta, o igualdad real, como la llaman en otros países. En México la llamamos igualdad sustantiva. Y por supuesto, con esto termino, seguir trabajando qué quiere decir eso que se conoce como perspectiva de género. Miren, el caso del Poder Judicial tienen un magnífico, sin desperdicio, protocolo de cómo juzgar con perspectiva de género. Ya no les pido que levanten la mano quien lo conoce, pero la verdad hay que estudiarlo. Muy bueno. Cómo juzgar con perspectiva de juez, a los jueces, perspectiva de género a las juezas y a los jueces. En eso tenemos que trabajar todas y todos desde las instituciones, particularmente quienes hoy nos acompañan desde los institutos de las mujeres, desde los OPLES, desde los tribunales y por supuesto desde las instancias del Tribunal Electoral a nivel local, que están aquí muchas y muchos, y bienvenidas y bienvenidos, junto con dirigentes también de los partidos políticos que también están aquí, que están interesadas, que se están ya preparando para, ojalá que no dar la batalla, sino preparando para concretar todo lo que hemos luchado en este país desde hace muchísimos años para lograr que las mujeres estemos en igualdad de condiciones en los espacios de decisión y poder con los hombres, porque nos corresponde y porque es nuestro derecho. Muy buena reflexión en las próximas mesas.